Buenos días. Buenos días, Charlie. 7 de la mañana. Suerte. Gracias. 7 menos 10, ¿no? 7 menos algo, sí. Tenemos varios problemas técnicos. Bienvenidos y bienvenidas a la Rodi Book 2023, popular y multitudinario evento de navegación que se celebra cada año en el norte de España y que para mí es la primera vez que acudo. Bueno, chavales, vamos a empezar la Rodi. Va a ser bastante caótico, 400 y pico kilómetros, lloviendo, bueno, va a ser durillo, la verdad. Bueno, vamos, Martín, Jaume, que está allí, 2 Ducatis y una KTM. ¡Vámonos! Arranco en compañía de Martín Solana, amigo de hace muchos años, pero con el que es la primera vez que voy a rodar. ¡Tira tú primero! ¡Dale, te sigo! Y con Jaume Bonarén, del que he escuchado hablar muchas veces y muy bien todas, pero al que tuve el gusto de conocer ayer. Clima de mierda. Aunque no lo parezca, estamos en septiembre y en España. Es decir, debería de hacer buen tiempo, pero no sé si soy yo o es esta moto, pero siempre traigo la lluvia. Bueno, primeros 5 kilómetros, entrando en calor, haciéndome con el mousse de la Desert, porque llevaba mucho tiempo sin usar mousse, claro, desde el Gelas. Esta es la misma moto que usé y maltraté en el Gelas 2023, en mayo. Al regresar le cambiamos el termostato, que fue la peor avería que tuvo en el rally y ya nunca más se volvió a calentar. De hecho, la probé a fondo en Pirineos hace unos días, con Kilian, Rull y Norali, y a pesar de las altas temperaturas, ya nunca más se calentó. En Ducati Barcelona, eso sí, le tuvieron que arreglar la suspensión delantera, porque en el Gelas, al igual que a muchas otras motos, se le fueron los retenes. Pero el resto de la moto la dejamos intacta, tal y como vino del Gelas, y eso, ya veréis, va a traer sus consecuencias. El caso es que al principio me he sentido ahí como muy inseguro. Puta madre. Y luego aparte que todavía de noche y nada, despacio, son muchos kilómetros y sobre todo no es una carrera, así que aquí gana el que aguanta. Llevo a Jaume adelante y a Martín un poco más, y ahí van mis chavales. Vale, perfecto, 5:49, seguimos rectos. También me estoy haciendo un poco al mando, a donde está el mando colocado, que es todo nuevo, tenía que haber ensayado, pero como siempre. Llevo un mando ARN, que ya conozco porque también tengo en mi moto de viaje, pero además estoy probando esta tableta nueva, marca TripleTech, que me ha ofrecido colaborar y como siempre, antes de decir si sí o si no, hay que probarla. ¿Qué pasa? Izquierda, perdón. Que no vamos bien. Yo creo que atrás era a la izquierda, tío. La Rodibook, como ya he dicho, es un evento de navegación y por tanto llevamos Roadbook y no GPS. Estamos perdidos. Si ahora hay un camino a la derecha, vamos bien. Si no... Hemos tenido una duda en el 2651 y ahora no estamos seguros de ir bien. Lo que sabremos en breve, cuando pasemos por el 2701. Si hay un camino a la derecha, vamos bien. Sí, perfecto. Este es. Perfecto. Bueno, esto se empieza a poner divertido. Llevamos 60 kilómetros, hemos hecho bastantes trozos de asfalto. Y ahora es la primera vez que esto se pone un poco jugoso. Creo que voy por el carril incorrecto. Bueno, ahora para arriba derrapa bastante, pero nada muy complicado. Voy con pies de plomo, a ver si soy capaz de no caerme.
Iba a decir no caerme mucho, pero estaría guay no caerme nada, ¿no? Vengo con el recuerdo del Gelas en el que tuve varias caídas y el terreno estaba parecido. Bastante peor en ocasiones, la verdad. Pero obviamente allí iba mucho más rápido porque era un rally y aquí vamos de paseo. Aunque ojo, esto se va a poner complicado. Joder, intenta quitar la cámara. ¡Oh, te jodí! Va a estar entretenido. Va a estar divertido. ¡Vamos! Hostia, qué bonito este tramo, pero qué suelo más asqueroso, tío. ¡Qué divertido, tío! Lo vamos a pasar hoy muy bien, yo creo. Este es el punto kilométrico 34-38, 34-38. donde dentro de un rato se va a formar uno de los tapones antológicos de la Rodi 2023. Os lo muestro con imágenes de That Rider, que pasó por aquí un rato después y ya se empezaba a liar. Pues ahora, ¿estás? Dale tú un ratito. Dale tú mejor. Yo me pierdo siempre. Yo soy muy malo, tío. No te jodes, soy el bueno aquí del equipo. Yo soy malísimo, en serio, lo digo en serio, tío. Momento clave del día. Me insisten que vaya primero, y aunque yo prefiero ir detrás, obedezco y tiro, con Jaume detrás de mí y Martín después. Bueno, voy a comparar un poco. ¡Qué bonito! Empiezo a tirar a mi ritmo y dejo de verlos, pero entiendo que deben de venir cerca. Bueno, no sé si vienen estos, supongo que sí vienen, pero no sé cuánto de lejos, pero yo me enganché aquí a unas 701 de estas. Voy. Está bastante peligroso. Vamos. Alcanzo 3 Aprilias Touareg. Son el equipo Twin Trail, con Aleix, Isaac y Carla. ¡Felio! ¡Pasa! ¡Qué divertido, ¿no? Sí, van detrás. Voy a parar a esperarles, de hecho, creo. Bueno, nos vamos. Ni de coña. Pasa que él tiene cabeza. Me quedo un rato charlando con Isaac, así que pierdo a los de las 701 y además nos engancha Martín, que viene detrás. Coño, hemos dado caza a las Aprilias. Martín, que ha debido de adelantar a Jaume. Teoría que deja de tener sentido cuando dice lo siguiente. Paso a paso, poco a poco, que se me escapan los ducatistas. Perdón, Carla, gracias. Y entonces, si Martín no ha adelantado a Jaume y Jaume no me ha adelantado a mí, ¿dónde está Jaume? Ajeno a todo lo que está pasando, sigo tirando para adelante hasta que me encuentro en el lateral derecho a otro gran amigo, Jaime de Cabra sobre Ruedas, que está haciendo el vídeo oficial de la Rodibook. Así que me paro. ¡Epa! Y así espero a Martín y a Jaume. O eso creo. Yo estoy seguro de que ya me va por delante, ¿eh? ¿Qué va? Si no se ha despeñado, tiene que ir por delante. He salido yo delante de él y a mí no me ha adelantado.
¿Seguro que al parar aquí no te ha pasado? No, aquí han pasado las Aprilias, tío. Pues ahora me mosquea, porque entonces o se ha perdido o se ha despeñado. Despeñarse no se ha despeñado, ya te digo yo. El inventillo que tiene aquí el Jaume para sujetar el aparcamiento que se ha hecho. Despeñarse no se ha despeñado, ya te digo yo. ¿Está barata la plaza? Me han dicho que empezaban las setas, ¿no? Y digo, pues vamos a ver. Hostia, tío. Sí. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Estamos todos bien. La moto arranca la primera, todo bien. Sí. Ahora lo que hay que es sacarla de aquí. Me he caído por un terraplén No, de la hostia. nos lo han contado. Tú estás bien, nos han dicho, ¿verdad? Yo estoy bien. Vosotros tirad porque la moto está irrecuperable si no viene un tractor o Algo que tire. Gracias, tío. Venga, ánimo. Pues nada, que tiremos, dice. Que me sabe fatal habernoslo saltado. A mí también, pero... Tío, es que estaba en el barranco. Nada, ¿qué vamos a hacer? Es que ir para atrás es imposible. Dale delante, pero no corras, que ya has visto. Sí. Bueno, visto no. No he visto nada, la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, qué mal cuerpo, tío. Claro, me dice Chani, no, que no ha pasado, que tiene que venir. Claro, venía delante de mí, yo no lo he visto. Joder, se había despeñado por un talud de estos. Hostia, qué mal rollo. Bueno, pues nada, seguimos Martín y yo, porque Jaume está bien y no podemos hacer nada. La moto está muy abajo, no se puede sacar sin grúa y ir para atrás 3 kilómetros en contrasentido no tiene sentido. Pues eso, que es un sinsentido ir contrasentido teniendo en cuenta que vienen cientos de motos detrás y que tampoco vamos a solucionar nada. Así que seguimos Martín y yo, pero esta vez se nos une el otro Jaime, de Cabra sobre Ruedas, también con una DSR-X. Y este es Charlie Sinewan. Ahí está el tío. Team Ducati. Eso es. Que es la trazada inglesa y es como se debe ir montando en moto. Ahí lleva una alforja un poco suelta, ¿eh? Otra no, pero una un poquito. ¡Uepa! Qué bien suena con el Acra, ¿eh? ¿Lo vais a hacer? ¿Sí? ¿Tú no? No, yo tengo un fallo. ¿Por qué? Sin cogerme toga. Vale. Se acerca uno de los tramos extreme, es decir, complicados, pero el roadbook de la Roadbook te da la opción de saltártelo, cosa que va a hacer Martín, persona mucho más inteligente que yo y que no quiere ni romper su moto ni hacerse daño. Bueno, ese es el momento en que Martín tiene... Ir hasta la rotonda y volver, porque a validar waypoint. Perfecto. Por ahí, ¿no? Y Jaime, Por ahí y luego la rápido y vuelves por aquí. yo voy a sufrir mucho. No, hombre, vamos a pasarlo muy bien. Vale, pero que no te quiero tampoco... Vamos, tú te regocijas en el sufrimiento. Sí, a mí no me importa, lo que no me gusta es que me estén esperando. Bueno, Martín, nos vemos luego. Si quieres tirar, tira, ¿eh? Yo espero una reunificación. Si quieres tirar, tira, ¿eh? Que yo igual, es que yo igual tardo bastante, ¿eh? Bueno, esto se empieza a poner picantón. Bueno, cabritos, viene ahora una de las partes difíciles. Esta subida, bueno, pues piedra resbaladiza, pero no es todavía súper difícil. Pero ahora iremos. Tengo detrás a Charlie Sinewan. Ojo que cada vez hay más piedras puñeteras. ¡Hostia! La rama esta, tú. Perdona, tío. He mirado para atrás para verte
y me he comido la rama. Bueno, yo voy a intentar, yo creo que voy a caer también. Voy tirando, ¿vale? ¿Estás bien, no? Está todo bien, ¿no? Segundo del día. ¿Tiro o no? ¿Voy tirando o no? ¿Está todo bien? Todo perfecto, Sergio. ¿Seguro? Qué buen día, se me han empañado las gafas. No sé en qué iba pensando. La verdad. Bueno, pues ahora vamos detrás de Charlie. Pero tío, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa hoy, tío. Estoy flipando. Ojo con la subida que se las trae, ¿eh? Que estoy hoy... No te fijas que unos neumáticos. Ya, pero primero que llevaba mucha presión y segundo que la suspensión está muy rebotona, ¿no? O sea, me está escupiendo todo el rato. Bueno, seguimos, Jaime. Yo llevo unos neumáticos mucho mejores que los de Jaime. Entonces en la subida lo ha pasado un poco peor que yo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, madre mía. Pero todo lo que sube, luego baja. Y en este campo de piedras como melones, los neumáticos no tienen tanta importancia. Así que ahora Jaime va mucho más fino, porque yo, de las cosas que más tengo que mejorar, son las bajadas. Pero bueno, poco a poco. Así y así, eso es. Estas cosas hay que pasarlas de pie, porque sentado el cuerpo no hace de amortiguación, entonces estás vendido. Y tampoco hay que fliparse. Cabrones. Salva, cabrones. El problema es que escurre bien, ¿eh?
Ahí está. Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! No ha estado mal, ¿eh? ¡Para calentar! No ha estado nada mal. Nada mal, tío. Qué cabrón el Salva, ¿no? Joder. Está muy guapo. Guapísimo. Qué gustazo rodar contigo, tío. No, hombre, el gusto es mío, qué polla. Por fin. Tenía muchas ganas. Y mejor imposible, la verdad. ¿Has visto qué sitios, tío? Y a ver si nos pone ya paisajaco de los buenos, porque Bueno, el llevamos año pasado a esta altura... 90 kilómetros. Llevamos una cuarta parte, tío. Sí, ya. La vamos a terminar. Ojalá que sí, tío. Dale. Ojalá que sí. Bueno, ¿tú tienes 6.25? Sí, 6.25. Aquí giramos a la derecha y ahí a la izquierda. Hacia la carretera. No continúes por el sendero. Bueno, seguimos. Ahora ya por una pista normal. La Roadbook es una oportunidad única de rodar legalmente por lugares que durante el resto del año, muchos de ellos, están prohibidos para motos. Pero además es un entrenamiento excelente para aprender a navegar con el Roadbook. Para mí, que llevo 14 años viajando por el mundo y que casi nunca estoy en España, es una oportunidad única de juntarme con amigos con los que rara vez puedo rodar, como Martín y como Jaime. Y además de todo eso, un excelente momento para mejorar el pilotaje de la moto sin maletas, que como supongo sabréis, cambia por completo. Buah, chavales. Vaya homenaje. A esta moto, con la que corrí el Gelas 2023 y con la que viajé por Pirineos con Norali, Rule y Kilian, y que ahora estoy participando en la Rodi, le quedan unos últimos kilómetros antes de devolverla a Ducati España, que es su dueña. Pero ya os adelanto que no serán como pensaba que serían. ¡Qué bonito! Nos vemos el próximo miércoles.